She's on the ground. So there's... Who is it? My mom! Este hombre acaba de enterarse de que le han quitado la vida a su esposa, pero jamás pudo imaginar quién fue la responsable. What happened? Your wife and daughter got into an argument. She's going to jail forever. Your wife's dead. I was too. El 3 de marzo de 2020, la policía de Ohio respondió a una llamada al 911 en una dirección en Akron y encontraron a Brenda Powell en el piso de su cocina con 30 huevos en el cuello. Su hija, Sydney, estaba en la casa en ese momento y le dijo a la policía que fue una invasión de hogar que terminó en un crimen brutal. Pero aunque Sydney también estaba herida, aún había preguntas sin respuesta. Ese grito, combinado con la llamada al 911, fue razón suficiente para que la policía entrara a la casa por la fuerza, y esto fue lo que encontraron al hacerlo. Akron Police! Akron Police! Where's your mom at? Okay, stay right here. No, there's so much. Please, Mom! Man! She's Grab her. in Take the her. court now! No! Stop! Oh, we gotta figure out what's going on. Can you sit down? R9, get that 32 rolling here quick. We got a female down. Sergeant Smart, you just got a crime scene. Taking her outside. You got it. She's a little over. I don't even know if she's breathing. Secure the scene. She looks like a 22. She looks like she's been down for a while. The place. There's a knife by her head and stuff like that, and there's a huge pool of blood. No, I think she just walked in on it. There's a broken window in the back, so if you can just put up some crime scene tape. As soon as AFD gets here, they're going to pronounce her, I'm sure. Brenda estaba al teléfono con uno de los profesores de la Universidad de Sydney en el momento en que fue atacada, y durante esa llamada de repente empezó a gritar antes de que la llamada se cortara. Cuando el profesor llamó de vuelta, la voz del otro lado del teléfono afirmaba ser Brenda, pero el profesor sabía que esto era una mentira y sospechaba que Sydney estaba fingiendo ser su madre. Temiendo lo peor, él llamó al 911. Y los primeros en responder llegaron de inmediato. Resulta que Brenda no solo ha sido atacada, también ha sido golpeada con una sartén de hierro en la cabeza y sus lesiones son tan devastadoras que su vida pende de un hilo. Come on. Is she gonna be okay? Come on. I want my dad. Huh? I want my dad. What happened? What's going on? What's going on? We heard a bang. We heard a bang. And she told me to get out. And then I heard screaming. So I came back and she was on the ground. Okay, you heard a I ran out bang. back. There was a bang. Someone broken. What is your name? Sydney. Are you cut? I don't think so. Yeah, you're cut I somewhere. don't think so. Yeah, your hand. No, I was helping her. I grabbed her. All right, stop. I grabbed the knife. Yeah. What's going on? I don't know. We just got I'm the dad. Okay, Sydney. what's- I don't know. Okay. I don't know. Por lo que parece, Sydney también está herida, pero está en shock y luchando por mantener la calma. Incluso la llegada de su padre, Steve Powell, no la tranquiliza, sino que la pone más nerviosa. La policía necesita asegurar la escena del crimen y tratar de averiguar exactamente qué ha pasado. The back window's broken in. So you're gonna have to. Daddy! Inside there. So. I don't know. There was so much. Okay. She's got minor cuts. Los oficiales observan que dentro de la casa hay una ventana rota y el cuchillo utilizado para atacar a Brenda, pero algo no cuadra, ya que la ventana rota tenía gotas de rojo en el exterior, lo que llevó a la policía a concluir que solo pudo haber sido rota después de que Brenda fue atacada. Sin embargo, Sydney afirma que el intruso utilizó la ventana para entrar y que fue rota antes del ataque, lo que marca la primera de muchas inconsistencias en su relato.
Así, con un caso tan grave y tantas preguntas sin respuesta, los policías pasan un tiempo conversando con los vecinos. Tienen que intentar recopilar toda la información posible, pero por ahora la única persona que tiene algo de coherencia es el padre de Sydney. Mientras intentaban armar este rompecabezas, la policía habla con Steve Powell y una amiga de Sydney en la estación, con la esperanza de que puedan ayudar a aclarar lo que realmente sucedió. Pero, desafortunadamente para Steve, él no tiene ni idea de que Sydney es la atacante, o, peor aún, que su esposa está en estado crítico en el hospital y probablemente no sobreviva. He said there was a call, went out, a distress call from the University of Mount Union where my daughter was going, and said, female in distress. I said, well, that's funny because Brenda's there, my wife. So I called Brenda. And it rings and rings on the cell phone. No answer. I call Sydney back. Rings and rings and rings. No answer. I call Brenda back. Ring, ring, and ring. No answer. I'm pacing around. I call Chief back. And as I'm on the phone with him, telling him there's no answer, my doctor calls me back. And said, oh, Mom's on the phone with Mount Union. I said, well, cops are on the way. And she went, there's been a break-in. And she just started going off. She said, what? She said, there's been somebody broke into the house. There's blood everywhere. She was hysterical and crying. So at first, when you talked to her, she said that your wife was on the phone with Mount Union. Yes. And As soon as I said, cops are on the way, the hysterics started. Is she still attending Mount Union? Well, as far as we knew up until today, yes. But apparently not for the last, I don't know, maybe couple weeks. Lo que Sydney no les había dicho a sus padres era que la habían expulsado de la universidad semanas antes de que todo esto sucediera y les había estado mintiendo desde entonces. Pero sí se lo contó a sus amigos, incluyendo a Lauren, quien vivía en el mismo dormitorio. Now, we understand that Sydney was your roommate at Mount Union? Yes, she was for last year and then this year until she left. Well, she started off in exercise science freshman year, her first semester, but then she didn't like the classes, so she switched over to psychology and sociology, but then she didn't really like that, so this year she switched to education, and then she didn't like that either, and that's one of the reasons she left, is because she really couldn't find what she liked. I think she struggled in her classes. I don't think her grades were the best, but she didn't really tell me that because I wasn't really struggling. I think she kept a lot of stuff hidden because when we were just talking or with our friends, she always seemed happy. Like, she seemed okay, like I said, I couldn't tell until the end where she was kind of just like struggling and she kind of was sad and just like, Lauren, I don't know what to do. I think she felt like everybody around her kind of had figured out what they wanted to do and she hadn't. Establecer el estado mental de Sydney en los días previos al incidente ayudaría a los detectives a determinar si simplemente perdió el control o si fue algo premeditado. El problema es que Sydney basará toda su defensa en el hecho de que se desmayó e incluso alegará demencia usando esto. Esto significa que la policía aún no tiene pruebas sólidas de que Sydney sea la culpable. Sydney estaba mintiendo a sus amigos, pero al mismo tiempo también les estaba mintiendo a sus padres, quienes no sabían nada de sus problemas en la universidad hasta que recibieron una llamada del profesor de Sydney. El detective sospecha que Sydney perdió el control cuando Brenda estaba al teléfono con su profesor de la universidad y trató de cubrir sus mentiras silenciando a su madre para siempre. El problema es que, nuevamente, Sydney afirma que no recuerda nada, pero parece que cometió algunos errores cruciales y descuidados que permitieron a los detectives juntar las piezas. Sydney agarró una sartén de hierro y atacó a su madre hasta someterla, antes de hundir un cuchillo de cocina en su cuello más de 30 veces. Luego se hizo pasar por su madre por teléfono y simuló un robo para tratar de cubrir sus huellas. Lamentablemente, Brenda no sobrevivió y falleció en el hospital. Clasificaron su muerte como un homicidio. Well, not really bad news. Your wife passed away.
Los detectives investigaron las afirmaciones de Sidney de que un intruso fue el responsable, pero sus hallazgos no coincidían con su historia y las pruebas presentaban un panorama diferente. Esto dejó a los detectives con una última y devastadora tarea: decirle a Steve que su propia hija había matado a su esposa. What happened? I don't think someone broke into the house. I don't know if your wife and daughter got into an argument, got physical. I mean, the window was broken, but there's no forced entry into the house. Did your wife and daughter ever have like really heated arguments? This is not possible. Sidney fue arrestada y acusada del asesinato de Brenda Powell, su propia madre. Al principio, ella afirmó que estaba loca, diciendo que casi no recordaba lo que sucedió, incluyendo el golpe a Brenda con la sartén de hierro y el ataque fatal. En el juicio, el jurado no creyó a Sidney y fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato, un cargo de asalto y un cargo de alteración de evidencia. Sidney Powell fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años.